escuchar esta alabanza y cantar lo grande que eres Dios, voy a empezar por un salmo que lo tenía contemplado en la palabra, pero con eso no empezaba. Pero como el Espíritu Santo hace, como Él lo quiere hacer, Salmo 8, 3, 4 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y al cantar esto de cuán grande y lo grande que eres Dios, por eso me iba me traía este salmo, Salmo 8, 3, 4, que habla de eso, qué grande es Dios, porque está el salmista contemplando la gran maravilla de los cielos. Señor, Padre amado celestial, en este día, Padre, quiero que seas tú, mi Dios, te lo pido, que sea el honorable Espíritu Santo, que venga y hable, Señor, que venga y toque, que venga y abra los ojos, que venga y abra los oídos, Señor, para que tú seas hablando a cada una de las personas que está aquí y hablándome a mí también, Señor. Gracias, Dios Padre Celestial, por tu palabra, por el poder del asombro, Señor. El asombrarte, tus maravillas y contemplar tus decisiones, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra la he titulado así. Luciano, ¿dónde está tu asombro? Háganse esa pregunta, ustedes mismos. ¿Dónde está mi asombro? Para ustedes, ¿dónde está mi asombro? Y saben que esta palabra nace desde que yo tengo una chiquita que justo salió por ahí y tengo 2 hijos, pero mi segunda hija, que a final de la semana va a cumplir 3 años con nosotros, cuando ella nació, ella tiene una condición, tiene síndrome de Down, pero cuando ella nació, yo me contacté con muy pocos meses, ella tenía 3, 4 mesecitos, con una persona que hasta el día de hoy me hace coaching, y con otras mamás, somos como una tribu, otras mamás con niños con síndrome de Down, con hijos de muchas partes del mundo. Pero ella en una sesión como conmigo y hablando, me dice: Sandra, ¿sabes una cosa? Me dice una frase que hasta el día de hoy me retumba. Y era el Señor hablándonos a mi vida. Y me dijo: Sandra, nunca te dejes de asombrar. Cuando nació ella, yo estaba muy afanada. Yo pensando en el colegio, en la universidad. En eso estaba pensando, con muchos miedos. Y ella como que me dijo: dale primero la bienvenida a la vida. Y ahí me dijo: ¿sabes? Nunca te dejes de asombrar. Y cada cosa que ella haga o que llegue a lograr, que siempre despierte a ti el asombro. Que no lo mire como que, sí, ya lo logró. No. Y eso es lo que yo intento. Y eso le inyecté a toda mi familia. A todos. Hasta María, que es la que lo cuida. Nos asombramos. María Belén hace algo. ¡Wow! Bien, María Belén. Y todo. Tanto es que a ella le gusta que ya le festejen. Ya lo toma. Pero ¿saben? La principal que más se asombra es ella. Y de ella he aprendido, ella es la que me hace recordar, ella es el instrumento que Dios trajo en mi vida y me hace recordar el asombro. Porque ella cada vez que logra algo, porque ella celebra sus avances, cuando ella sube las escaleras sola, sin apoyo, o baja las escaleras sin apoyo, y ella también lo celebra y eso, o cuando ve algo dice, ¡wow! Ya es así. Incluso le traigo unas fotos fue en nuestras últimas vacaciones, es ella, y estábamos en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, Colombia,
y estábamos paseando y está muy bonita la ciudad, la han transformado y esto es nuevo. Y ella apenas llegó y vio esa luna, que le llaman la luna del río, porque al frente está el río Magdalena, y hicieron mención a como la luna de Barranquilla, esta como rueda como de Chicago, que es más conocida así, y ella la observaba, volteaba y era asombrada de lo que estaba pasando y de lo que veían sus ojos. Y cuando ella se asombra, lo que yo veo en ella y lo que me está enseñando es gozo. Yo veo una niña gozosa, una niña llena de confianza, una niña que cree lo que sus ojos están viendo y de lo que está experimentando. Por algo el Señor no se equivocó cuando nos habló en Mateo 18:3 y nos dijo, es necesario convertirse y hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos. Porque es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los que más se asombran en la vida a veces son los niños pequeñitos. Porque si ya hablamos ya de los adolescentes, ya dejaron de asombrarse muchas cosas. Es por eso el Señor, una de las cosas cuando nos dice, es necesario, necesita que nosotros nos convirtamos como niños y nos hagamos como niños para poder entrar al reino de los cielos, porque nos está faltando eso, el asombro. El asombro, ¿qué nos está asombrando en esta vida? Por eso le hago ¿dónde está mi asombro? ¿Dónde tengo enfocado mi asombro? El asombro, si lo buscas en la literatura, ¿qué es? Sí, es una emoción. Es una emoción y la describen como emoción compleja y una respuesta intelectual. O sea, que es una causa-efecto, es respuesta, que surge al presenciar algo inesperado, grandioso, nuevo, que supera nuestra comprensión. Está superando algo que no llegamos a entender por qué está pasando. Eso es lo que es el asombro. Ahí no estamos metiendo nada de Dios, nada de la ciencia, nada. Solamente es, pero si ustedes ven en el trasfondo, ya hay Dios. ¿Sí me entiende? Porque ya está hablando de que supera nuestra comprensión. O sea que ahí hay algo más, ahí hay algo detrás. Pero últimamente, o más bien, a medida que nosotros vamos creciendo, nuestra capacidad de asombro se va perdiendo. Por eso yo le mostraba a María Belén, ahorita de 2 años, asombrada por una rueda, por muchas luces, como un ejemplo, pero ella se asombra por cualquier cosa. Pero a medida que vamos creciendo, ese asombro se va perdiendo. ¿Pero por qué se puede ir perdiendo? Puede ser porque nos vamos haciendo mayores, por eso ya decía que en la adolescencia ya se va perdiendo la capacidad de asombro. Nos vamos haciendo mayores a medida que vamos creciendo y puede ser porque ya sabemos cómo funciona y porque se perdió el encanto. Queremos encontrarle respuesta a todo o cómo funcionan las cosas. Otra cosa es épocas de tutoriales. Estamos llenos de tutoriales. No sabemos cómo funciona, vamos a YouTube, vamos al tutorial tal, al TikTok. ¿Y qué dice esto? Todo tiene una explicación. No hay derecho para el asombro. Pero sí, los jóvenes o nosotros ya también, grandes, nos vivimos viendo gente asombrándose por algo que los asombra. Y nosotros ver la gente asombrándose, pero ya nosotros sin asombrarnos. No sé si han visto eso. Entonces ya ni el asombro de esa persona ya no nos asombra. Nos encanta ver cómo los niños se asombran, pero nosotros tampoco ya no nos asombramos. Ay, qué linda el niñito, cómo se asombró por eso. Pero para nosotros no nos causa asombro la situación. Otra puede ser porque estamos en los tiempos de cosas rápidas. Reels, shorts, cosas así, rapidito. Incluso ya los niños los están acostumbrando a una mente de
todo rapidito, porque si no, si demora mucho, pásalo. Se está demorando. Y esa forma, sin darnos cuenta a nuestra realidad, también lo queremos hacer así. Yo les confieso, yo soy una persona que escucho los audios en 1.5 o en 2.0. Y sin yo darme cuenta, eso habla de ansiedad. De que como que ya queremos escuchar a la persona rápido. Cuando me mandan un audio, 1.5 o 2.0. Porque ya en 1.0 ya como que ya, ¿qué quieres llegar? ¿Qué quieres decir? Pero miren. Pero por eso, porque estamos acostumbrando nuestra mente a que todo sea más rápido. Y otra cosa que quita esa capacidad de asombro es que ya no nos tenemos tiempo para la pausa. Y la pausa trae observación. En la pausa tú observas. Y al observar, vas a ver detalladamente qué es lo que hay detrás de eso. Que era la definición que tenía el asombro. Entonces, una de las causas es eso. De que ya no queremos pausar y tener tiempos de pausa. Creemos que las pausas en nuestra vida es pérdida de tiempo. Los momentos de pausa. Es otra cosa, yo creo que podía ser otra prédica que María Belén también, al llegar a mi vida, me ha enseñado a pausas. Todo tiene un ritmo. Exacto, el Selah. Es así. Y vuelvo y pregunto, o te hago esta pregunta. ¿Qué te asombra ahora en tu vida que te deja ese wow? ¿Qué te está asombrando? Háganse esa pregunta. Y con lo que han escuchado hasta aquí, ¿qué me está asombrando a mí? Que me llegue, que me llamen y me digan, ¿tienes una casa propia? ¿Eso me puede llegar a asombrar? Claro que sí, por supuesto. O que me digan, te transferimos, hay un dinero en tu cuenta. Eso también asombra y harto. A muchas personas le pueden asombrar, les gusta el arte. Ir a ver a esculturas, ver obras de arte. Y eso para ellos es asombroso, porque ven más allá de lo que está pintado. Hay unos que le asombran la moda, otros el dinero. Por ejemplo, a mi hijo le asombra el fútbol. Y repite cada jugada de fútbol de cómo Lucho Díaz hizo el tiro en el Bayern, no sé qué. Y mira, mamá, y eso para él es asombroso. Cada jugada. Eso lo asombra a él. Pero ese asombro que a todos, yo sé que a todos sí nos asombra algo. Y ojo, porque eso que te asombra puede estar convirtiéndose en tu Dios. Ese asombro yo no les traigo de ese tipo de asombro que llega hasta el asombro, hasta me asombra el dinero, llegué hasta el dinero. No. Cuando el Señor, que vamos a descubrir en la Biblia, habla del asombro, habla un poco más, es lo que está detrás de lo que te dio, o de lo que está permitiendo en tu vida, o del milagro que estás viendo. Es lo que está detrás de eso. Y para que vean de cómo la ciencia va asociado al asombro, y que el asombro no solamente es una emoción y es una palabra, sino que va muy ligada la ciencia con la palabra de Dios. Yo empecé a investigar cómo el asombro actúa en nuestro cerebro. Y ¿saben? Que me llevé una gran sorpresa. Porque el asombro activa la corteza prefrontal. Les explico qué es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una área que se encuentra detrás de la frente. ¿Ya? Y es esa parte, la corteza, que está ahí detrás de la frente, la partecita atrás, ella es la encargada de las emociones, de regularnos,
de la toma de decisiones. Por eso es que cuando dicen nosotros en pediatría o en la ciencia o los médicos decimos, cuando un joven está actuando desaforadamente o un chiquito, decimos, es que no tiene madurada la corteza prefrontal, no tiene la capacidad para tomar decisiones adecuadamente. Porque la corteza prefrontal se empieza a madurar después de los 20 años. Mientras tanto es una corteza inmadura. Ahí ya tienen por qué los jóvenes actúan de una forma más desenfrenada. Bueno, y hay unos adultos que nunca les maduró. Pero es una de las causas. Entonces, imagínense que cuando el asombro, cada vez que nos asombramos, estamos activando esa corteza prefrontal, que es nuestra capacidad de tomar decisiones y regular nuestras emociones. También que activa el hipocampo, esa es otra área. El hipocampo queda, estos son la parte frontal, parietal, que son estos de acá, si se tocan, aquí hay unos huesos, estos son los parietales, y el hipocampo está entre medio de los parietales. Entonces podría decir que está detrás de esa corteza prefrontal. Si ustedes hacen un corte así, ahí se logra, es una área que no es como decir, es como delimitaciones, ¿ya? Y el hipocampo es el encargado de convertir tus pensamientos de corto plazo a largo plazo. Todo eso lo activa el asombro. O sea que para que te quede el recuerdo y no se te olvide. Y también libera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia que libera el cerebro, que habla mucho de la felicidad. Entonces te da gozo, que era lo que yo le explicaba, que cuando yo veía a mi hija asombrarse, se llenaba de gozo. Entonces miren todas las cosas buenas que hace el asombro. Reduce la actividad del yo, del ego. ¿Pero por qué? Porque ya sabes que no fue tuya, sino porque empiezas a experimentar que hay algo detrás. Y al saber que hay algo detrás que está produciendo ese asombro, ya sabes que tu yo, tu ego, va bajando. Y, por último, disminuye los niveles de estrés. Empiezas a ver la vida diferente, porque te asombra las mínimas cosas. Cuando yo leía científicamente todo lo que hacía el asombro a nivel de todas esas áreas del cerebro y cómo trabajaba, y decía que el asombro trabaja la neuroplasticidad. Ese es un término que de hace como unos 10 años viene como en auge, la neuroplasticidad. Y si ustedes me dicen plasticidad, esto viene como de plasticina, ¿cierto? Como plastilina que dicen en otros países. Bueno, es como cuando el sistema nervioso puede adaptarse a nuevas experiencias y aprender cosas nuevas. Eso es la neuroplasticidad. Y eso lo predice el asombro. ¿Y qué nos dice Romanos 12:2? Pura neuroplasticidad. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, mira el asombro, cómo te puede llevar a transformar tu mente, porque ya dijimos que científicamente como el asombro te cambia la neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro de adaptarse a nuevas experiencias y aprender cosas nuevas. Y Romano nos está diciendo eso, que no nos conformemos con el mundo actual, más bien que tu mente siempre sea transformada. Te está diciendo, cambia. Siempre tienes que estar en constante cambio tu mente. Cuando dice cambio tu mente, es cambia tus pensamientos. Cómo ves la vida, cómo logras enfrentar las situaciones. Porque solo así
podrás ver la voluntad de Dios en tu vida. En el caminar cristiano parece que a veces nos enfriamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pronto hay unos que llevan 15 años, 20 años, otros 1 año, otros 4 veces que han venido acá a la iglesia y que han tenido un encuentro con Dios. Pero empezamos, no sé si los que llevan un poco más de tiempo, o hasta incluso puede pasar con menos tiempo, cuando conocieron a Dios o tuvieron ese encuentro con Cristo, era emoción, era asombro de lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué empezamos a actuar con tibieza? ¿Será que nos deja asombrar el Padre? ¿Dejamos de verlo a Él? Y nos llenamos de la cotidianidad y no estamos trabajando en esa palabra en nuestra vida de Romanos, sino que lo normal, la cotidianidad apaga el espíritu de asombro, el acostumbramiento. El acostumbramiento puede ser de que ya no veas a tu esposo o a tu esposa con asombro, que no veas ese trabajo que tanto oraste y de pronto llegó y ya lo veas aburrido o normal y ya no vayas con gozo, o por ese hijo que oraste y también, o ese milagro que un día tanto oraste, lo tuviste y pasaron los años y parece que se nos olvidó ese milagro. O cómo actuó Dios en nuestra vida. El hipocampo, ese que convierte los pensamientos de corto plazo a largo plazo. ¿O será que fue el asombro nada más como lo define, como una emoción? Y no vimos el asombro como nos dice el hebreo, que ya les voy a decir cómo lo dice el hebreo. Ahí sí volvamos al salmista. El salmista, Salmo 8, 3, 4, como empecé. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, se preguntaba el rey David. Él estaba, yo me lo imagino, no sé, en un campo abierto, viendo la luna, las estrellas, fijado. Ya eso a veces ni nos asombra, ¿sabes? A veces vemos la luna así como, la luna, hay luna nueva, así. Las estrellas, así. Y a veces aquí en Santiago se ve pocas estrellas. No como en otros lugares que uno ve campos abiertos y más lindo, estrellado. Y a veces una estrella ya para nosotros es como normal. Ya no nos asombra nada. Y el salmista estaba experimentando esos cielos abiertos y se preguntó, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Qué es? Se vio chiquitito ante tal magnitud. Pero él, más que asombrarse por la luna, las estrellas, el cosmos, todo lo que él veía en ese momento, él estaba viendo, era la gloria de Dios detrás de eso. Y ese es el asombro que el Señor nos quiere llevar a experimentar. Si llegamos a experimentar ese asombro de ver a Dios en todo, detrás de todo lo que nos pase, llamémoslo bueno, llamémoslo malo, porque es la buena voluntad de Dios, nunca vamos a dejar, nunca nos vamos a enfriar. Porque por pequeñas cosas siempre vamos a estar diciendo, Señor, fuiste tú el que pudiste lograr esto. Y no necesitamos la rueda de Chicago, ni las luces, ni que nos asombren grandes cosas. Porque parece que estamos acostumbrados a que nos asombra es las cosas grandes. Y yo les dije hace un tiempito atrás, ojo, porque eso puede ser dioses. Y entonces dejamos de observar y asombrarnos del Dios verdadero.
El problema es cuando el asombro es el fin de nuestra admiración. Es ahí el problema. Nos asombró la planta que creció y dio una flor y dijimos, wow, nuestra plantita que tanto echábamos, regábamos, dio la flor. Eso nos asombró, pero ese fue el fin de la admiración. Ahí está el problema. Cuando nos asombra que nos pagaron en el trabajo y dijimos, wow, que nos pagaron en el trabajo. Ahí llegó el fin de la admiración. Orábamos por esa curación de cáncer, por ese niño que viene en el vientre, que si nace, orábamos por ese milagro, orábamos por esa casa, orábamos por ese matrimonio, orábamos por esos hijos, orábamos por ese viaje. Se dio y ese fue el fin de la admiración. Y no es el medio, y no ver que era el medio que nos llevaba a ver y admirar lo que debemos realmente admirar. ¿Que quién lo produjo? El Señor. Por eso el salmista lo tenía claro. El rey David estaba mirando los cielos, estaba mirando la luna, estaba mirando, pero él no veía la luna, él no veía las estrellas. Él incluso se veía pequeño y decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es la humanidad para que pienses tanto en nosotros? Porque sabía que había una gloria mayor. Por eso el astronauta Victor Glover, misión Artemis 2, la que hace Artemis, creo que es, Artemis 2. Él también logró ver eso, lo que el salmista describía. ¿Qué dijo él? Jesús es la respuesta, así dijo. Jesús, porque él ya no estaba viendo, y miren lo que, o sea, él estaba ya, o sea, si nosotros vemos desde aquí el cielo, la luna, las estrellas, él estaba ya fuera de eso. Estaba ya en el propio cosmos, ya estaba cerca a la luna. Vio a la luna así, cerquita. Y él lo que dijo fue, Jesús es la respuesta, tanto en la tierra como en la luna, describiendo el cosmos como una obra perfecta y un testimonio de la creación divina. Él no estaba asombrado por la luna, que lo tenía cerca. Ese hombre no estaba asombrado porque había salido de la atmósfera, había salido de la parte de la tierra. Él estaba asombrado por el mayor que estaba detrás y que Jesús era la respuesta. El asombro en el hebreo, ¿qué nos dice? Asombro es yirá o yirá. ¿Y qué significa? Denota un asombro reverencial, temor sagrado o maravilla ante lo divino. Eso es lo que significa asombro en hebreo. Cuando nosotros dice que hay algo reverente, hay un temor sagrado. Cuando habla de ese temor, no te habla de un espíritu de miedo. Te habla del temor, que es un respeto profundo, de que es tan grande lo que yo tengo al frente, que yo lo admiro, lo respeto y le hago reverencia. A eso se refiere ese asombro de hebreo. Por algo también, ¿qué nos dice el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová, ese temor reverencial. O sea, el principio de la sabiduría es el asombro a Dios. Cuanto más nos asombramos de Dios, más le guardamos temor a Dios, vamos a ser más sabios en la toma de decisiones. Porque el asombro tiene que ver con la toma de decisiones. Nos despierta la corteza prefrontal. Entonces, ¿vieron que la ciencia no es aparte y Dios es aparte? Dios está en todo. Parece que el brillo de que lo que yo veo, de lo que Dios me acaba de dar, o lo que yo estoy observando en la tierra, nos llama más la atención, que no nos damos cuenta de que atrás hay un brillo mayor. El asombro a Dios nos lleva a que te
admiro, te respeto, te creo y te adoro. Ya estamos hablando de ese asombro que nos habla el hebreo. Y es el asombro que hoy yo les quiero que ustedes se lleven hoy impregnado. No el asombro como una emoción de que el fin era lo que obtuve, sino agradeciendo, adorando y creyéndole al que permitió, para que utilizó ese que me causó asombro como guía, como vía para llegar a él. ¿Se entiende, cierto? Mateo 5:23. O más bien Mateo 7:28, creo que fue que te... Sí. En Mateo 5, y termina en el 7, cuando ustedes en su casa lo puedan escudriñar, ¿por qué empieza en el capítulo 5? Porque dice que Jesús ya había estado por Siria, no por la pastora Siria, por Siria, por toda esa región. Ya había estado hablando, predicando, haciendo milagros. ¿Y qué pasa en el Mateo 5? Tú déjalo ahí, Luciano, por favor. Que el Señor dice que recorría ya toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias, las nuevas, todo eso. Y empieza y dice que cuando él vio las multitudes, él subió a una ladera de una montaña, se puso en lo alto para hablarle a las multitudes, y ahí habla que los discípulos se hicieron más cercanos a él. Y él ahí empieza a hablar de las bienaventuranzas. Miren todo lo que Jesús trabajó ese día. O sea, fue un tremendo sermón. Habló de las bienaventuranzas. Habló de la sal y la luz, que somos sal y que somos luz. Habló del cumplimiento de la ley. Habló del homicidio. Habló del adulterio, del divorcio, los juramentos, el ojo por ojo, el amor a los enemigos, el dar a los necesitados. Habló de la importancia de la oración, del ayuno, de los tesoros en el cielo, de que nada sirve por preocuparse, el juzgar a los demás. Pidan, busquen y llamen. Todo eso se los dijo a toda esa multitud. De la puerta estrecha y de la puerta ancha. Del árbol y sus frutos. Y por último, habló del prudente y del insensato. Qué tremendo sermón, ¿ah? Todo lo que Jesús les enseñó en ese instante a la multitud y a sus discípulos. Y termina en el Mateo 7, o sea que empieza desde el 5, 6 y 7. Todo eso es lo que yo les acabo de describir. De todo eso les habló Jesús. Y termina en Mateo 7, 28. Dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, ¿qué pasó? Se asombraron de su enseñanza. ¿Y qué pasó después? Sigamos, Luciano. Si no lo tienes, dice, y 29. Y adivinen por qué. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Pero ¿qué pasó? Que la misma multitud de todo ese pueblo de Galilea, de Siria, de toda esa región, días después fueron que lo condenaron. ¿Qué tipo de asombro tuvieron ellos? ¿Fue un asombro de emocional? Les gustó, porque dice que, aquí la palabra dice clarito, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Ellos reconocieron autoridad en ese momento en Jesús. E incluso llegaron a comparar, este no nos habla igualito como los de la ley. Vieron amor en sus palabras. Puedes estar teniendo un encuentro con Jesús. Puedes escuchar el mejor sermón,
Puedes estar escuchando este sermón y irte emocionado y asombrado. Pero mañana más tarde puedes estar desconociendo de la grandeza de Dios. Que tu asombro no se quede con un sermón y con una palabra. Que tu asombro te haga experimentar pausas y ver, Señor, ¿qué me quieres hablar? Eso pasó con la multitud. Decía la palabra de que él estaba en Galilea. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y dónde se crió? En Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Una región de Galilea. Es decir, de que muchos que estaban ahí lo conocían desde pequeño. Porque decía la palabra al principio, en Mateo 5, decía que él estaba reunido con toda la gente de ahí de Galilea. Mucha de la multitud era de Galilea. Ya lo habían visto pasear porque él después se extiende a Siria y a hablar y todo eso. Pero ¿por qué si escucharon tanta palabra rica? Y ellos en el momento se asombraron. Porque en el día de mañana lo estaban diciendo, crucifíquenlo. Eso también nos puede pasar a nosotros. Y hasta en caminar cristiano. Y es por eso cuando nos asombramos escuchando la palabra y cuando estamos creciendo y como decir nos convertimos a Cristo y estamos en no sé qué. Y después cuando van pasando los años, tal vez seguiste amándolo, sí, seguiste viniendo a la iglesia, pero se perdió la chispa. Se perdió todo lo del asombro. Ese asombro del hebreo que nos dice yirá, de reverencia, de temor. Y de ver pequeñas cosas. Yo cuando veo a María Belén haciendo pequeñas cosas, hasta decir una palabra. Me emociono porque ese era uno también de mis principales miedos, que ella no fuera a hablar. Y ahora cuando la veo tan habladora, yo me sigo asombrando. Pero digo, Señor, no es el medio, no es ella al fin. Fuiste tú quien le estás colocando esas palabras en tu boca, en su boca. Y la estás enseñando a hablar. Y le estás permitiendo todo. Cuando veo a mi hermana que hace poquito tuvo un tumor cerebral y que podía quedar con muchas secuelas, y verla ya trabajando, la asombra. Y hago que mi recuerdo y que siempre no me olvide de que fue el Señor el que estuvo detrás. Pero también en pequeñas cosas, cuando en mi día a día en el trabajo, con un paciente, en la cotidianidad, no tenemos que esperar grandes milagros. En tu cotidianidad, que el Señor sea el que siempre te asombre y digas, fue por esto. El Señor es el que está detrás. Y mi Dios ya no van a ser el dinero, ya no va a ser una casa, ya no va a ser un viaje, ya no va a ser lo que yo quiero, porque ahí cambian tus prioridades. El asombro te lleva a caminar en obediencia. Te gustan los sermones, pero no te lleva a una obediencia. Porque cuando tú escuchas un sermón, una palabra, o lees las escrituras, ¿qué pasa? Tú decides a tener cambios en tu vida. Y eso habla de que la palabra te asombró. Y quieres tomar decisiones en cambiar conductas en tu vida. Neuroplasticidad. Renovar nuestra mente. El asombro nos lleva a la adoración. Todo el tiempo estar en comunión con Dios, en lectura de la palabra, tener tiempo con Dios. Porque, ¿sabes por qué? Porque después vas a ser influenciado por lo de tu alrededor. Y no
por lo que te dice el mundo, más no por lo que te dice la palabra. Estuve leyendo sobre Esdras. Esdras es un libro bien cortito. ¿Y saben qué? Esdras era un sacerdote judío. Esdras significaba como protección, como que Dios estaba con él. Y había un momento donde el pueblo de Israel estaba en mucha desobediencia. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que en Esdras 7:10 dice que dedicó su corazón a estudiar, poner en práctica y enseñar, porque él se asombraba con la palabra. Termino con Lucas 8:26. Y ahí habla de este asombro que nos lleva a la obediencia, a la adoración y al creer. ¿Y qué somos nosotros? Un día cuando el Señor nos rescató a nosotros. Con ese salmo que decía, el salmista decía, ¿qué soy yo? ¿Por qué un día bajaste de esa barca a buscarme? ¿Por qué un día viniste a la tierra por mí? Me asombra eso. Lucas 8:26 nos habla de, ya había pasado lo de la tormenta, que estaba con sus discípulos en la barca, y fue al otro lado de Galilea, donde él se crió, la región donde él se crió, y fue al otro lado, al frente. Y ahí en ese frente, lo voy a buscar porque tiene Lucas, hacia la región de los Gerasenos. Lo busqué porque dije, ¿quiénes serán los Gerasenos? Decía que era una población extranjera, o sea, ellos gentiles. ¿Y saben por qué son conocidos hasta el día de hoy? Por la población que echó un día a Jesús. Entonces, navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Y ahí dice la palabra y describe de que dice que un hombre que estaba endemoniado fue al encuentro con Jesús. Esa palabra, wow. ¿Cuántas veces, acuérdate cuando tú fuiste al encuentro con Jesús? Y va a sonar fuerte, decir, pero yo no estaba endemoniado. Pero ¿saben cómo estaba este hombre? Lo describen que estaba sucio, desnudo, era un pordiosero, andaba como loquito. Yo nada más pregunto, ¿cómo estaba tu vida antes del encuentro con Jesús? Porque mi vida sí estaba así. Y dice la palabra de que el endemoniado fue al encuentro con Jesús. Y los endemoniados, incluso los demonios reconocen a Jesús, lo llaman por su nombre, le dicen Jesús, Hijo del Dios Altísimo, le preguntan, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hablaban los demonios, él tenía una legión. Dijo, por favor, no me mandes a los abismos, mándame. Iban pasando unos señores con un chancho, con puercos o cerdos. Y dijo, mándame a los cerdos, pero no me mandes al abismo, le pedían los demonios. Y Jesús se lo concedió. Mira, tan bueno eso. Se los concedió, pero finalmente estos cerdos se fueron al abismo, cayeron al agua y se ahogaron. Pero la palabra que yo hoy quiero compartir con ustedes es el 8:35. Que una vez que cuando pasa esto, los dueños de los chanchos salieron corriendo al pueblo a contar lo que había pasado. Y cuando la gente vino a ver al endemoniado, yo me imagino que pueblo chico, no sé si en mi país, los pueblos, todo se sabe. Saben quién es el loquito, saben quién es el no sé qué, saben que. Entonces yo me imagino que ya lo tenían como el loco endemoniado. Porque dice que vinieron a verlo. Porque querían ver, y llegó la gente, y la gente salió a ver lo que había pasado. Y llegaron a donde estaba Jesús, y encontraron, y miren cómo lo encontraron sentado, a este endemoniado. Porque yo les había dicho que estaba sucio, desnudo. La palabra lo describe en los versículos atrás, que estaba hecho como un pordiosero.
sin ropa ni nada. Y dice que lo encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Y cuando lo vieron, ¿cómo estaba? Vestido y en su sano juicio. Pero ellos tuvieron miedo. Ahí ese miedo no habla de reverencia. Sigamos. ¿Saben por qué? Porque dice que los que habían presenciado estas cosas... si me puedes regalar el 35, por favor. Y dice, y la gente salió a ver lo que... No, esa partida la leí. ¿O ese era el 35? Ya, entonces el que viene. Si no, no te preocupes, yo lo busco acá. Y los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. ¿Puedes continuar, por favor? Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí. Lo echaron. Porque les había entrado mucho miedo. Y otra vez vuelve a repetir el miedo. Así que él subió a la barca para irse. Jesús le hizo caso. Ellos lo echaron, él se fue. Pero, ahora bien, ¿pero qué pasó con el hombre? De quien había salido los demonios, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero ahí Jesús le dice algo, que es hoy lo que el Señor nos pide a nosotros. Y le dice, vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. El hombre sí se asombró por lo que había hecho por él. Los otros tuvieron miedo. El encuentro contigo con Jesús puede generarte miedo y puede decir que te paralizó y listo. Y lo puedes sacar cuantas veces de tu vida. Pero cuando tienes un asombro genuino con el Padre y sabes de dónde te rescató y sabes que no eres retazo de nadie, hoy escuchamos esa palabra por Roberto ahorita hace un rato, sino que contigo siempre hace cosas nuevas. Sabes que el Señor, y sabes la capacidad de asombro, el asombro, ¿saben qué? Nos lleva a la adoración. Y eso fue lo que hizo el endemoniado. Y la adoración te va a llevar a la obediencia. Y vas a proclamar el nombre de Dios donde tú vayas. Y así tu actuar siempre va a mostrar a Cristo en tu vida. La forma como tú hablas vas a mostrar a Cristo. La forma como tú actúas vas a mostrar a Cristo. La forma como te vistes vas a mostrar a Cristo. Como te relacionas en las redes sociales va a mostrar siempre a Cristo. Y servicio. Y vas a servirle siempre a Él. Fue lo que le pidió el Señor de Nazaret a ese endemoniado. Cuando una persona se ha encontrado con Jesús, solo quiere seguirlo, adorarlo y servirle. Yo lloro por ustedes, por mí, porque ese espíritu de asombro no se quite. Al contrario, se incremente cada día. Que no sea un asombro emocional, que no sea un asombro que el fin sea lo que tú nos regalas cada día, Señor. Que nos asombremos de tu amanecer, que nos asombremos de tu atardecer, que nos asombremos, Señor, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de lo que comamos, de cuando respiramos, de cuando caminamos, de que cuando podamos alzar nuestros brazos y podemos adorarte, Señor. Cuando podemos alzar nuestro corazón, nuestro espíritu y también te adoramos. Señor, danos ojos, Señor, para ver lo que tú nos quieres mostrar y no como la multitud, que nos quedemos en un sermón o como las personas del endemoniado que te echen de nuestra vida. Oh Padre amado, Señor, que nuestro asombro sea un asombro reverencial, que sea un asombro temeroso donde te respetemos cada día y que veamos, Señor, tu poder y tu presencia en cada una de las cosas que tú nos regalas, Señor. Y así solamente podemos saber cuál es tu buena voluntad en nuestras vidas, Señor.
Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú logras impactar, Señor, en nuestra vida. Gracias por el poder del asombro y cómo actúa en nuestra mente y en nuestro cerebro, Señor. Padre, ayúdanos a que cada día persigamos esa palabra en Romanos, donde siempre sea renovada nuestra mente, para que solamente así podamos dar gloria a tu palabra, Señor. Amén.